Y vamos a seguir, lo estábamos haciendo los días domingos, pero vamos a retomar aprendiendo el proceso de Pedro, ¿se acuerdan? Vimos un montón de actitudes. Y dice, como dijimos a menudo, Dios usa hechos insignificantes para producir cambios grandes y de largo alcance en una persona. Hemos visto que la vida del apóstol Pedro demuestra claramente ese principio. Cuando Jesús entró en la vida de Pedro, sus días de pescador terminaron y a través de una serie de acontecimientos, Pedro se convirtió en un gran apóstol y uno de los fundadores de la iglesia. O sea, ¿se acuerda que Dios cuando dijo, cuando termine contigo, Pedro, te voy a cambiar el nombre y voy a entrar en un proceso donde te voy tratando, te voy a ir probando y te voy a ir poniendo en diferentes escenarios para ver cómo tú te desarrollas, cómo contestas. Si tú me crees, yo voy a transformar tu vida y voy a hacer una nueva persona de ti. ¿Cuántos toman eso? Yo llegué de una manera a Cristo y he ido cambiando. He ido dejándome transformar en áreas donde eran nocivas para mí como persona, para la gente que me rodeaba, ¿me entiendes? Esa es la idea, que nosotros permitamos al Espíritu Santo que empiece a cambiar diferentes áreas de nuestra vida. Desde gente que es vergonzosa, no se atreve, Dios le saca el potencial y los levanta. Yo hemos visto acá mucha gente que llegó apagada, llegó sin creer en ellos, y de repente con un trabajo, un proceso, Dios ha sacado lo mejor de ellos para proyectarlos. Y hoy día tenemos personas que están haciendo cosas totalmente distintas y que si le hubiéramos preguntado al principio, me habrían dicho, no, pastor, jamás. Hoy día la están desarrollando. ¿Amén? O sea, si usted y yo le permitimos a Dios que empiece a trabajar en nosotros, va a transformar, va a cambiar, va a sacar los miedos, va a sacar los temores y va a poner confianza en ti. Te va a activar la fe para alcanzar metas extraordinarias. Dije extraordinarias. Otro de los momentos, para seguir en este recuento con Pedro, otro de los momentos más grandiosos en la vida de Pedro fue cuando el Señor preguntaba en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Va a llegar un momento donde Dios te va a llevar a un estado de preguntarte si tienes claro a quién estás siguiendo. ¿Me entiende? Porque usted no está siguiendo una religión. Usted está siguiendo una persona que tiene carne y hueso, está viva, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Está entendiendo? Entonces, Mateo 16, 13 al 16, dice, ¿quién dicen los hombres, junto a toda su gente, a sus discípulos, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a contestar y ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, y él les devuelve la palabra y dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque si se da cuenta, él dijo, ¿qué se escucha de mí? Pero después, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros que dicen que Elías, otros esto, pero aquí viene la pregunta de rebote que te la va a hacer a ti, no lo que diga el de allá, el de acá. ¿Y quién dices tú que es el Hijo de él? ¿Me entiendes? En algún momento Dios te va a confrontar. Entonces él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tal? Y él le responde, Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque esto no te lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló. Al comprender esta verdad, Pedro llegó a una mayor altura en su madurez. Diga madurez. La madurez espiritual del creyente empieza cuando el impacto de Jesucristo se hace real en uno. Yo puedo ir muchas veces a la iglesia. Yo puedo tener un carácter feroz. Puedo ser desubicado, puedo ser juicioso, puedo ser amargado, puedo hacer muchas cosas, pero cuando se te revela que Él es el Hijo del Dios viviente que vive dentro de ti,
tu percepción cambia absolutamente. Dije que cambia totalmente. Entonces, al comprender esta verdad, Pedro llegó a una mayor altura de madurez. Tú maduras, tú tienes una concepción distinta cuando se te revela quién es el Dios eterno. ¿Quién es Dios? Cuando tú sabes que es el Dios, el Hijo del Dios viviente, tú puedes tener la capacidad de cualquier propósito lograrlo, cualquier meta, cualquier situación, tú lo puedes lograr porque estás de mano del Hijo del Dios. Lo dice como que si fuera el Pedro, el que vive allá en la casa, mi vecino. No, es el Hijo del Dios viviente, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los mares, el que hizo las montañas, el que hizo todo. Ese es el Hijo del Dios viviente, el que dio la vida por ti y por mí. Entonces la madurez espiritual del creyente empieza cuando el impacto de Jesucristo se hace real en uno. Yo puedo venir muchas veces a la iglesia, pero mientras no se me revele quién es Jesús, yo voy a seguir con una dualidad de vida. Tenemos un montón de cristianos que por eso que hay gente que dice, conozco a este, por eso no voy a la iglesia. Es porque tienen una dualidad de cristianos. Todavía no se les ha revelado quién es el Hijo del Dios viviente. ¿Estamos en un proceso? ¿Verdad? Estamos en un proceso. Pero la madurez espiritual empieza cuando se te revela quién es Jesucristo y te encuentras con Él. Es como cuando le pasó anteriormente, en los temas anteriores, cuando Pedro le dice, estaba pescando, ¿se acuerda? Y le dice, Pedro, boga mar adentro y tira la red al lado derecho. Y le dice, Señor, yo soy pescador de oficios. En esto me gano la vida, he estado toda mi vida así en esto. Y usted me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces nosotros le tiramos los dardos al Señor? No, pues si yo sé, pues. Yo sé. No entendemos quién es Dios. No entendemos que Él en eso hizo un milagro creativo. ¿Cuál? ¿Cuál es el milagro creativo que hizo el Señor en ese momento? Peces, vayan a las redes. Porque Él había pescado toda la noche. Señor, pescamos toda la noche. Y soy pescador de oficio, o sea, sé dónde pican. Y usted me está diciendo, métete para adentro y tírala esta al derecho. Pero en tu palabra, ahí voy, echaré la red. Él aprendió un principio. Y cuando tira la red, obedeciendo, porque ahí está el tema, diga obediencia, no entiendo, pero obedezco, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, tiro la malla, la red, y cuando la saca tuvo que pedir ayuda porque era tanta la cantidad de peces que tuvo que compartir el botín. Y ahí Pedro se hinca porque tiene un impacto con el Dios, se encuentra con el Dios de la gloria, con el Dios que no es el flaco de la cruz que está con poca ropa, no, es el Señor. ¿Entiendes? Es el Señor. Y cuando es el Señor, tu vida, tu apreciación cambia. Ya sabes que Él te ve en todo lugar. Por lo tanto, el temor a Dios de respeto te crece. Porque tú delante de mí, atrás mío, podías hacer mil cosas. Yo soy hombre como tú. Pero cuando se te revela quién es Dios, te vaya a medir en la oscuridad, te vaya a medir cuando nadie te ve, en lo que estás haciendo. Porque sabes que Dios está ahí. Es un tema de revelación. Entonces, hubo un milagro creativo donde el Señor hizo que los peces porque no habían. Si Él estuvo toda la noche pescando y no pescó nada. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se te revela, tú puedes venir. Por eso es que hay que venir. Venir y venir y venir. Es como la panadera. ¿Alguien jugó a la panadera? A la panadera, a la aceitera, a la con pegar. No pegar. Es como parecido. Esto es lo que tengo que hacer para que usted... No, usted tiene que venir, hasta que de repente se te revela quién es Dios y te cambia tu vida. Por años, por años yo pensé que conocía de Dios. ¿Por qué? Porque mi mamá desde chico me dijo, usted va a orar, sin saber lo que era, orar, y cuando salga usted va a decir, en tu nombre, Señor. Y cuando esté en peligro diga,
Cúbreme con tu sangre. Oye, yo lo tenía tan arraigado, no sabía nada de Dios, pero tenía tan arraigado eso de orar, que la pastora, que era en ese tiempo era del otro lado, de los hermanos de al lado, ella del otro equipo, ella estaba bien arropada y decía, no, hoy día porque hace mucho frío, no va a orar, no va a orar, no va a orar. Y yo me hincaba igual, aunque durara 10 minutos, no sé, pero me hincaba a orar. No conociendo al Señor. Tenía el hábito de mi mamá. Nah. ¿Me entiende? Sin conocer a Dios. Pero yo le hablaba dentro de eso que no sabía. Tenía un amigo, le contaba a alguien por ahí. Tenía un amigo tertuliano que nos tomábamos chorrocientos cafés en una noche. Nos fumábamos como 2 cajetillas de cigarro. ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? El hombre era tan interesante que tenía temas, pero para hablar para el mundo. Era tan entretenido. Amigos, siempre nos juntábamos y eran horas. Y a ese, dentro de lo que nada sabía de Dios, le hablaba de Dios. El tipo era comunista y también incrédulo. Y me decía, mira, está bien para ti, para tu mamá, pero para mí, no. Ok. Nunca dejé de hablar, por eso digo. Y un día nos llama y dice, amigo, me convertí al Señor. Te digo más, hice una cena, así que quiero compartir lo que me pasó con esta cena. Llegué a la casa a buscar a mi esposa y me dice, no quiero salir. Bueno, yo era un chico educado, correcto. Le digo, ya mi amor. Entonces, no íbamos a acostar, no íbamos a tomar un tecito, cuando de repente, a las 11:30, ¿quién llega a esta hora? Me dice el tipo, si la montaña no va a mí, yo voy a la montaña. Venía con la olla. O sea, él quería de todas maneras compartir su fe. Y empezó a hablarnos, y uno cree que sabe mucho de Dios, entonces, como que, qué lata, ya. Y el tipo empezó a hablar, 5 de la mañana. 5 de la mañana. Y de repente dice, ¿quieren recibir a Cristo? Nosotros pensamos y dijimos, para que se vaya, bueno. Cosa curiosa, que no es común, nos hincamos con mi esposa a recibir al Señor. Él dijo, repitan conmigo, papá. Y dijo, cuando terminamos, chicos, mañana hay reunión a las 10:30 en la iglesia. Me gustaría que ustedes fueran como a testificar que recibieron al Señor. ¿Pueden ir? Y nosotros dijimos para que se fuera. Claro. Nos acostamos. La próxima tráigame lo más caliente. Nos acostamos tipo 5, o sea, para llegar a las 10:30 tenéis que levantarte o a las 8:30 o a las 9. Cuando suena el despertador, le digo, mi amor, hay que ir a la iglesia a testificar lo que dijimos. La pastora se dio la media vuelta y dice, ay no quiero ir a ninguna parte, porque nos habíamos acostado a las 5:30. Entonces, tiene que haberme usado el Señor en ese momento, porque yo no era de ese tipo de cosas, y le digo, eso es lo que el diablo querría. Y ella se sentó y me dijo, vamos. Porque ella tenía temor a esas cosas. Y fuimos. Yo entré, hermano, e inmediatamente algo pasó en mí. Tuve un encuentro con Dios. Entonces tuve un encuentro, y cuando tuve ese encuentro, mi vida cambió radicalmente, hermano. No un poco, radicalmente. O sea, hermano, tanto así que mi esposa sintió que le habían cambiado el marido. Y no le gustaba el que estaba llegando. Porque yo era súper bromista, era bueno para la talla y un montón de cosas. Y de repente era leer, no leer. Lo mismo, igual que la panadera. Leía todo, hermano. Cuando siempre fui una persona que pagaba en el colegio para que me leyeran los libros. O sea, yo leía 2 páginas y lloraba, como Magdalena. ¿Entiendes? Y de repente tiene un cambio, un chip de algo cambió en mí que leía. Y hasta el día de hoy yo tengo, por lo menos estoy leyendo 2 o 3 libros dentro de una semana.
y tengo una biblioteca acá y una en mi casa, y estoy en el baño y hay un libro, estoy en el comedor y hay un libro, estoy allá y hay otro libro, ¿me entiendes? Por la asignación que Dios marcó mi vida en un encuentro y me di cuenta que era el Hijo del Dios viviente. Cuando tú te encuentras con esa revelación, el Hijo del Dios viviente, tu vida cambia, tu amargura cambia, tu depresión cambia, tu egoísmo cambia, tu mente cambia, tus celos cambia, todo cambia. Aleluya. Es así. No voy a seguir más. Entonces le dice, respondiendo Simón, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Le dice el Señor. Porque ya escuché que unos dicen esto, otros dicen Bautista, Jeremías. Ustedes, ¿quién? Mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por eso que digo, Dios te ha bendecido, Simón le dijo. Dios te ha bendecido de una manera increíble, te reveló algo especial. Hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo aprendiste de labio humano, mi Padre Celestial te lo reveló. Y al comprender esta verdad, Pedro llegó a una mayor altura en su madurez. Por eso dije, la madurez espiritual del creyente empieza cuando el impacto de Jesucristo se hace real en tu vida. ¿Entiendes? Se hace real. Entonces, escúcheme, la niñez espiritual termina cuando hombres y mujeres de pronto se dan cuenta que el Cristo viviente en ellos es más que un Salvador, sino que es el Hijo del Dios viviente. No es solamente mi Salvador, es el Hijo del Dios viviente, el que todo lo puede, el que puede cambiar tu destino. El que puede hacer que un diagnóstico, como ya pasó en este lugar, cambió de un viernes a un domingo, a un lunes. Una persona que iban a operar de sus pechos, cáncer. Y lo dijimos un día viernes acá, lo tenían callado, no quería hablarlo. Y dijimos, ¿cómo? Si una persona, oremos todo el día viernes, oremos, esta persona tiene tal cosa. Oh, y todo porque todos lo quieren. Oramos por él y él cambió del viernes al lunes el diagnóstico y ya no le cortaron nada. Yo tuve tiroides. No sé cuál es la donde uno se adelgaza. Hay una que engorda, ¿cierto? Los que me conocieron parecía Skeletor. ¿Conocen a Skeletor? El de He-Man, Skeletor. Se me fueron las cuencas para adentro, estaba casi la pura calavera. Y Dios de ahí me sana. Me sanó, no yendo al médico. Me sanó, nunca más. Cuando fui al médico, no, ya usted no tiene eso. Entonces, cuando la niñez espiritual, vuelvo a repetir, termina cuando hombres y mujeres de pronto se dan cuenta que el Cristo viviente en ellos es más que un Salvador, sino es el Hijo del Dios viviente. Y eso, te digo, cambia tu perspectiva. Diga, cambia mi perspectiva. Mire, es tan así que hay gente que vive como si nunca hubieran escuchado el Evangelio. Hay una palabra que se ha repetido los últimos sermones y es una cosa de espíritu. Es que sal de una doble vida, sal de dos almas, sal del doble ánimo, sal de ese lugar. O sea, Dios sabe que hay gente que tiene doble discurso. Y Dios te ve, pues. Ese es el tema. Entonces, hay gente que vive como si nunca hubiera escuchado el Evangelio y ha venido casi toda la vida o harto tiempo. Su comportamiento es dudoso. Es ambiguo. Viven con gran amargura. Viven con rabia, con resentimientos contra alguien. Y cuando tienen ese encuentro, ese toque de revelación de Dios, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, su vida ha cambiado de una manera radical. ¿Qué hizo que esa persona que venía a la iglesia por años, sumida en una amargura, sumida en un dolor, de repente vino un ¡pa! Se le reveló que Jesucristo que vivía adentro ha vivido siempre, simplemente que se le reveló ahora que es el Hijo del Dios viviente. Diga, ponga su mano aquí, diga,
El Hijo del Dios viviente mora en mí, vive en mí. Por lo tanto, todo lo puedo. Todo lo puedo. Yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo alcanzar metas, puedo alcanzar cosas. Porque Dios es soberano y Él puede tocar personas. Cuando Dios se le revela a Pablo, tenía tal celo Pablo. ¿Cuántos conocen a Pablo? Pablo era Saulo de Tarso, un hombre con un conocimiento de la Biblia, con un conocimiento de la Torá. Había estudiado con Gamaliel, que era un tipo pensador del tiempo. Él había estudiado con los más famosos, por lo tanto era muy intelectual, pero tenía un celo por el Padre, por Jehová. Cuando viene Jesucristo a la tierra, fíjese que no se le apareció, no vino a hablar con Pablo. Pablo era tan celoso que él perseguía a los apóstoles y a la gente cristiana para matarla. Él se conseguía, tenía muchas influencias en el gobierno, por lo tanto cartas se conseguía y partía a una villa y sacaba a los niños, mujeres y los mataba y fuera. Porque él tenía un celo y consideraba que Jesucristo era un farsante. ¿Se entiende? Y escuche, Jesucristo no se le reveló en vida, esperó morir. Jesucristo lo crucificaron, resucitó y resucitado se le aparece. Porque era patadura. No le habría creído que Él era el Señor, sino que esperó morir, resucitó y en el camino, cuando iba a Damasco con unas cartas para matar a otros cristianos, se le aparece en el camino. Y le vio una luz encima. ¡Fua! Por eso que dice que la luz de la santidad del Señor te cega los ojos. Se le vino la luz encima, el caballo paró las patas y el hombre cayó al suelo, quedó con los ojos, con unas costras, y cuando cae dice, ¿y quién eres tú? Y mira, Jesús le responde, yo soy a quien tú persigues. ¿Qué quiere decir? Que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, porque al que perseguía a Pablo era la iglesia. Por lo tanto, Él le dice, yo soy el que tú persigues, vale decir que ahí te entiende usted que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y cuando dice eso, el hombre cae de rodillas también. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era el Hijo del Dios viviente. Se hincó y cambió su actitud y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Señor. Hoy día decimos Señor. Señor, hey, Señor, Señor, a usted le digo. A cualquiera le decimos Señor. En ese tiempo decirle Señor, Kyrios, era soberano, dueño, amo, Señor, jefe, el que la lleva, el mero mero. ¿Entiende? ¿Qué quieres que haga el Señor? Al tipo se le revela. Y con la misma fuerza y celo empieza ahora a irse en contra de los fariseos y en contra para levantar a Jesucristo el Señor. Era tan así que era una espina para los apóstoles, porque los apóstoles algunas veces andaban a medio filo y él le decía, enderécese, así Dios no es. Ah, sí, tenéis razón. Sí, pues así fue, pues. Era increíble. Entonces imagínate, tanta gente que decía, viene Pablo, escondámoslo porque el tipo es un asesino. No, si se convirtió a Cristo, imagínate, ¿cómo el cambio? Pero el tipo probó que había tenido un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, nunca más vas a ser el mismo. Nunca más vas a ser igual. Algo pasa en ti, tu mirada cambia, tu forma cambia, todo cambia. Todo cambia. Por eso que es tan necesario que tú le pidas al Señor, Señor, revélate. Ya no quiero ser un número más. Yo no quiero solamente ir a la iglesia y irme igual. Yo quiero que tú te reveles a mi vida. Quiero saber y conocer quién es el Hijo del Dios viviente. Por eso que dije. Ahora la pregunta, volvamos para recordar. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo también te digo, porque eso lo llevó a una exclamación mayor, a una profundidad.
Y le dice, yo también te digo, ya que tú me dijiste esto, te digo que tú eres Pedro. ¿Sí? ¿Me sigue? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, que hoy día lo escuché de Lavín en la mañana, que están mal empleado, mal usado, y hay un montón de la Iglesia Católica que creen esta mentira, está mal traducido, entienda, para que usted entienda que esto no es un darle duro a los otros, no. Porque Dios Lavín lo dijo como, repiten tantos de ese lado, que dicen que el Señor se está refiriendo, tú, Pedro, serás la roca. ¿Entiende? Si un poquito después lo niega, si un poquito después se va en contra de él, no podría ser la roca, ¿entiende? Escúcheme, aprenda esto. Le dice, tú, ¿cuál fue la expresión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, sobre esa declaración, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. ¿Entiende? No es sobre Pedro, porque Pedro falló muchas veces. ¿Cómo va a poner la iglesia tan fome? Si el tipo le falló, le negó, ¿qué iglesia es esa? No. Por eso que hay que leer bien los manuscritos. Él dijo, sobre esta roca, ¿cuál? Sobre la fe de esta declaración que hiciste, Pedro, levantaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando esa verdad esté arraigada en ti, va a pasar otra cosa más. Mateo capítulo 16, versículo 19. Entonces a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le dijo, a ti te doy las llaves del reino. Le dijo, te daré. Es un proceso. Estás empezando un proceso. Empezaste la revelación, pero tengo que terminarla para que cuando tú madures completamente, yo te podré dar las llaves, porque no te estoy pasando cualquier llave, no te estoy pasando la media agua, te estoy pasando las llaves del reino. Por lo tanto, a ti te daré. Es una promesa. O sea, ya dio el primer paso. Que la iglesia se va a fundamentar sobre el Hijo del Dios viviente. No sobre él. No sobre un hombre. Sino sobre la declaración que hizo Pedro. ¿Se entiende? ¿Cuántos lo hayan entendido o lo hayan escuchado al revés, como lo dije al principio? Sí, lo enseñan mucho, pero está errado, chicos. No es así. Por cosas fundamentales. O sea, no puede el Señor formar la iglesia sobre un hombre que lo negó, que se cayó. Lo vamos a ver un poquito más adelante nomás. ¿Ya? Entonces, ¿sobre qué? Si lo lee así detenidamente, se dará cuenta que sobre la declaración de Pedro, que se la reveló el Padre, pues le dijo, eso no es de humano, eso es del Padre. Y sobre esa declaración, Pedro, yo voy a formar la iglesia. La iglesia es el Señor, la piedra angular es Jesucristo. Él es la roca en cual se fundamentan todas las cosas. Por eso los matrimonios, los amores, los trabajos, todo se fundamenta, la base es el fundamento de Cristo. No la religión. La religión no cambia a nadie, sigue igual. Con un poquito de Dios te sentís más santo nomás, pero en realidad no cambia nada. Seguís siendo una persona rencorosa, envidiosa, celosa, etc. No cambia. Cristo te lleva al cambio. Porque si no, no sirve. Sigue igual. Hay gente que puede haber venido a la iglesia toda la vida y se va a ir para el otro lado igual. Porque no tuvo un encuentro con Dios. Entrar a una iglesia es lo mismo que entrar a un hospital no te hace un médico. Entrar al estadio no te hace un jugador de fútbol. Bueno, entrar a una iglesia no te hace un cristiano. Amén. Necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas verdaderas que en algún momento Dios va a pasar el péndulo y va a decir, aquí se terminó la cosa. Ay, qué injusto, Señor. No, pues si hace 2000 años que está hablando que va a venir a arrancar la iglesia y a bajar aquí a separar los que creyeron y los que no creyeron. Y no es un tema de 3 alternativas. Está mal enseñado. Hay gente que dice, yo no me meto ni con Dios ni con el diablo. No, Dios dice, el que no es conmigo contra mí es. O sea, ¿estáis con él o estáis con el diablo? No es término medio. ¿Entiendes lo que digo?
¿Se acuerda cuando el hombre, en el Evangelio, hay una situación donde el hombre muere y era el rico y el pobre, ¿sí? Y primero tiene una muerte distinta. El cristiano dice que viene un ángel y se lo lleva y lo lleva al seno de Abraham. En ese tiempo, antes que viniera Cristo, el seno de Abraham era como el cielo. ¿Sí? ¿Me sigue? Y estaba el cielo y el infierno abajo, separados por un abismo. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, hay gente que dice, no, de esta vida no hay otra, así que si me muero. No, si tenían conciencia, ellos se veían. Por lo tanto, hay más vida después. O sea, estos 80 años que uno defiende tanto es la nada para la eternidad donde vamos a ir. Primero. Entonces le dice, el ángel viene a buscar al cristiano y lo lleva al seno de Abraham. Y el rico, que era juicioso y que creía que era muy bueno, se va al infierno y dice que lo sepultan. Ni siquiera vino un ángel. Ojo, pregúntale a una asistente de enfermería cómo se mueren los cristianos y cómo se mueren los de afuera. El cristiano tiene una mirada distinta cuando muere y una cara distinta. Bueno, sigamos. Se muere y llegan a un lugar donde estaba el seno de Abraham, el abismo, y estaba Abraham con ellos. Y el hombre todavía era orgulloso y dice, dile, porque la llama del fuego estaba ya un poquito azorochado, dile al piojento ese, más o menos esa era la idea, que me venga a mojar la lengua que tengo seca. Y Abraham le estaba haciendo cariño. Le dice, tú en la vida tuviste todo lo que tuviste y él hoy día tiene su oportunidad. Entonces él se da cuenta que eso existía. Entonces le dice, y aquí póngame ojo y anótelo, y dice, Señor, yo tengo 5 hermanos. Ya me doy cuenta que esto es verdad, pero existirá la posibilidad que tú le hables a ellos para que no cometan el error que yo estoy haciendo y vengan a parar al infierno, sino que vengan a donde tienen que estar. Le dice, no. Igual que tú, y que tú, tienen la Biblia y tienen personas que siempre te van a hablar de que existe Dios. Si ellos no quieren creer, es un problema personal. Donde elijan será donde caigan. Van a tener la misma oportunidad, porque yo sí me acuerdo, a mí me hablaron de Dios muchas veces. ¿A usted también? Siempre te van a mandar a alguien que te habla de Dios. Y si tú no quieres creer, es un problema tuyo. Eso no cambia donde Dios ya determinó lo que tú elijas, porque Él no hizo robot. Por eso que hay que orar, Señor, revélate. Revélate a mi hermano, revélate a mi madre, revélate a mi padre, que están ofuscados, están metidos en una idea que no es correcta. Si aquí hay gente que te dice, mira, yo tengo esto, y eso es demoníaco. Sí, pero yo no lo hago con esa intención. ¿Has escuchado eso? Si a los demonios no les interesa eso, ¿con qué intención lo hiciste? Eso es una embajada para que ellos se metan a tu casa. ¿Entiendes lo que digo? Así funciona el mundo espiritual. Entonces, conocemos tan poco de cómo se maneja el mundo espiritual que le escuchamos al Dr. Fay, escuchamos Discovery Channel, History Channel y todas esas cosas que tienen una verdad humanista, pero no cristiana. ¿Aló? Entonces, después de esta gran revelación, le dice, a ti entonces te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, una gran promesa producto de esa revelación. O sea, vale la pena, ¿no? ¿Qué significa tener las llaves del reino? Las llaves son una expresión que simbolizan poder y autoridad en Cristo. Lo repito, las llaves son una expresión que simbolizan poder y autoridad en Cristo. Esta autoridad no está limitada a la tierra. No está limitada a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando tú
tienes un encuentro con Dios, Dios te traspasa su autoridad. Él dijo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Usted y yo estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿Y dónde eso? Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre toda hueste de maldad. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti y el diablo no te puede tocar. Cuando tú entiendes eso, tú caminas diferente, pues, hermano. Por eso que nosotros podemos tener la ventaja de echar fuera demonios. Un demonio, porque sabemos, se nos sujeta. Ahora, si usted dice, no, a mí me da miedo eso porque todavía no tiene revelación de la palabra que hay acá. Un demonio tiene que sujetarse a una autoridad dada por Dios. No es mi autoridad, es la autoridad de Dios. Diga, la autoridad de Dios mora en mí. Por eso que, escúcheme, hay gente que no entiende esto. A mayor santidad, mayor poder. Entonces la gente te dice, hoy que estáis grave, ahora no te reís con nosotros, ahora no te tomáis un trago, ahora no te fumáis un pito. No, porque eso está fuera de la ley de Dios. Entonces yo quiero poder. Si yo me mezclo con eso y soy a medio filo, soy tibio, Dios me dice que me va a vomitar. Por lo tanto, no tengo ni un poder. Cuando yo vaya a sacar un demonio, me va a decir, ¿y con qué ropa? ¿Qué ha pasado? Acuérdense que los hijos ¿de quién es? De Berseba, no del Seba, sino que de Berseba. Ellos observaron a Pablo cómo echaba demonios y dijeron, por el Dios que Pablo tiene, exorcizamos a este para que salga. Y los demonios dijeron, mira, a Jesús conocemos, a Pablo también, pero a usted. Y se le tiraron encima, le rajaron la ropa y tuvieron que salir arrancando. Eso ha pasado. ¿Sí? Por eso te digo, cuando tú tienes una convicción, todo cambia. Por eso que usted tiene que sentir en tu espíritu el querer esta revelación, la revelación del Hijo del Dios viviente. Yo me acuerdo que, no sé si te acuerdas, mi amor, cuando llevábamos poquitos meses, unos 3 a 4 meses en Cristo. Y estábamos en la peluquería y estaba esta niña, que era una niña bien pinturita y todo. Ella estaba en el lavapelo, que estaba así. Y nosotros estábamos, la pastora, otro amigo y yo. Y simplemente estábamos conversando de Dios. Y estábamos hablando de la palabra de Dios, para que vea que la palabra de Dios inquieta a los demonios. Estábamos hablando de la palabra de Dios, de repente me hace, ay, miércoles, dije yo, como de Michael Jackson. Porque te da miedo, si no es que seas valiente, porque llevamos 4 meses nomás, por hermano. Pero en mi espíritu, por el encuentro que había tenido con Dios, sabía, no sabía cómo, pero sabía que yo tenía autoridad sobre la pastora, el otro joven que estaba con nosotros. Sabíamos que teníamos autoridad sobre ese demonio. Nos tiraba escupo, nos tiraba patadas. Hablaba como una voz rara, como hombre. Era como, ¿se acuerdan, no? Me acuerdo que ahí por la primera vez que experimenté lo que la palabra dice es verdad. ¿En qué sentido? ¿Le interesa? Ella tiraba patada y escupo porque los demonios son groseros. Ahora, el mito urbano, échale garabato para que se vayan. Mentira, no haga eso porque usted se hace parte de ello. Empezó a tirar patadas y yo le digo, dentro de esas cosas, que Dios, así como te lo dejó caer, y le digo, te ato de mano y pie. Y ella hace esto, está así, y de repente hace esto. Suéltame, tal por cual. ¿Qué pasó ahí? La palabra tiene vida. Le envié la palabra, otra palabra dice, y la palabra lo sanó. Muchas veces enviamos la palabra y la palabra lo sanó. Aquí yo envié la palabra y ella, te ato de pie y mano, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatare o aceptare en la tierra será aceptado en el cielo. Por eso que tú tienes que tener un equilibrio. ¿Cuál? Porque si no eres equilibrado, vaya a pedir cosas que están fuera de la gloria de Dios. Po. Señor, dame un Lamborghini. Necesito ir a predicar, que me vean que tú prosperas a la gente de Dios. ¿Entiende lo que digo?
¿Cuántos están disfrutando esta palabra? Entonces, ¿qué significa? Te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves son una expresión que simbolizan poder y autoridad en Cristo. Y esta autoridad no está limitada a la tierra. Por eso que le podemos decir a los demonios que son espirituales, fuera. Te atamos y sales fuera en el nombre de Jesús. Amén. Un dueño confía las llaves de su casa solo a personas de confianza. Hay 4 implicaciones en las llaves del reino. Número 1, privilegio. El que tiene las llaves es un privilegio. Pedro y los apóstoles tendrían el privilegio y la autoridad de abrir la puerta al evangelio del reino. Primero los judíos y luego los gentiles. Y cuando nosotros tomamos la Biblia para testificar a alguien de lo que Cristo ha hecho en nosotros en cuanto a cambio, es un privilegio. Número 2, autoridad. ¿Cuál autoridad? Para atar y desatar. Son sinónimos de autoridad para prohibir y permitir. O sea, atar es prohibir y desatar es permitir. A veces uno dice, te ato, pero ¿qué significa? Es prohibir, te prohíbo. ¿Se entiende? Para que lo note. Prohibir es atar y desatar es permitir. Entonces, prohibir y permitir eran términos que indicaban autoridad, escuche bien, en el mundo de la Torá, un poder de autoridad judicial y legislativa que se le da a los rabinos y que posteriormente fue dada a los apóstoles y traspasada a toda la iglesia de la tierra. O sea, algo que empezó acá arriba, Jesucristo la hizo para todo aquel que cree en Él. ¿Se entiende? ¿Me entienden? Porque esto es tremendo. Si se te revela, tu vida cambia. También nos dan autoridad sobre los demonios y sobre la enfermedad y sobre las obras de las tinieblas. ¿Amén? Pero también hay una responsabilidad y una obligación. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice, estamos hablando que es un privilegio, no, dije al final es una responsabilidad y obligación. Las llaves. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y dice otra palabra, responsabilidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, siga. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad o de mala gana, la comisión me ha sido ya encomendada. O sea, somos servidores de Él. ¿Sí? En Mateo capítulo 16, versículo 21, Mateo, leemos sobre el primer obstáculo con que Pedro tropezó en el camino a la madurez. Por eso que dije, hice el énfasis en que la revelación que le dio Dios al Padre sobre que era el Hijo del... ¿Qué dicen ustedes? El Hijo del Dios viviente. Dice eso y no pasa mucho tiempo y se manda el condoro del siglo. Se manda en Mateo 16 el primer obstáculo con que Pedro tropieza en el camino a la madurez. Todo el que quiera ser un cristiano eficaz y fructífero. ¿Cuántos de esos quieren ser eficaz y fructífero? Entonces se encontrará o hallará obstáculo en el camino, tiene que saberlo. Y se confrontará, escuche bien, con lo que él cree que es correcto, o con lo que usted y yo creemos que es correcto, y con lo que nosotros pensamos que debe ser correcto, versus lo que Dios piensa y quiere hacer. Porque muchas veces te vas a ser confrontado con lo que tú crees versus lo que Dios dice. ¿Me entiende? Cambia. Desafortunadamente, Pedro aún no se había encontrado con todos los obstáculos que pondrían a prueba su fe y su obediencia. De hecho, cuando se encontró con ellos, falló de un modo trágico. Si él falló con un modo trágico, difícilmente iba a ser la roca en la cual iba a levantar la iglesia. ¿Se entiende? Tuvo la audacia de darle instrucciones al Señor de cómo tenía que realizar el plan para su vida. ¿Qué me dice usted?
No sé, pues yo me imagino que como le dio una revelación delante de los 12, tiene que haberlos mirado así para abajo, como era Pedro. Me imagino que caminó así. No sé, me imagino una cosa así. Entonces, tiene que haber... O sea, el Padre me habló, me dio una revelación, por lo tanto estoy en condiciones de hablarle al Señor Jesús y decirle cómo tenga que hacer las cosas. ¿Cuántos se han visto queriendo decirle a Dios cómo haga las cosas? Vamos, reconózcalo, vamos. Él tuvo la audacia de darle instrucciones al Señor de cómo tenía que realizar el plan de su vida. Mateo 16, 21 al 27. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y escuche bien, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, porque ese era el plan desde el comienzo. ¿Entiende? Y resucitar al tercer día. Eso se lo dijo siempre a los discípulos. Entonces él dice, se junta con los discípulos y le habla y le dice, mira, tengo que ir a Jerusalén y voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y voy a ser muerto y voy a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, seguramente, mira, ¿no? Yo te voy a aconsejar, ven para acá, Jesús. Eso es la sensación, lo toma aparte. Y le dice, comenzó a reconvenirle, a retarlo, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Y en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose y mirándole y reprendiéndole, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No puede ser él en donde iba a levantar la iglesia. ¿Lo entiende mejor ahora? ¿Por qué no era en el hombre? Él no era la roca. Porque roca significa piedra grande, pero no roca. Pedro significa eso. Pero le dijo, sobre la declaración que tú hiciste voy a levantar la iglesia. No puede ser que va a levantar sobre un hombre que le iba a fallar de esa manera y que le iba a decir después, Satanás, sal de aquí. Porque no pones la mirada en el objetivo correcto. Te desenfocaste. ¿Cuántas veces nos hemos desenfocado? Él volviéndose y mirándole, reprendiéndole, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. En otras palabras, Pedro está mirando las cosas desde el punto de vista humano y no divino, que eso le pasa mucho. Por eso que tienes que alinearte con Dios, porque hay gente que es humanista dentro del mismo grupo. Y el humanismo va... Escúchame, el humanismo, hay gente que dice, humanismo cristiano no existe, es imposible, son dos paralelas que no se juntan nunca. O eres humanista o eres cristiano. El cristiano, el meollo es Cristo. Y en el humano, el humano. Entonces es posible. ¿Se entiende? El humanismo es una suerte de combinación de conceptos. Como el Dr. Fay, por ejemplo. Que, bueno, ese ya se va al otro extremo, es un sincretismo ella. Pero hay muchos que les gusta y creen lo que él dice. Entonces, Pedro está mirando las cosas desde el punto de vista humano y no divino. Como dijimos, Pedro, como muchos de nosotros, tiene la audacia de darle instrucciones al Señor con gran ignorancia y arrogancia. Pedro se atrevió a contradecir la enseñanza de su Señor. Ahora, Pedro no fue el primero ni será el último en decirle al Cristo, al Señor, qué es apropiado y qué no lo es. Hay quienes hacen exactamente eso porque no pueden aceptar ciertas posturas de la Biblia o no rechazan todo, pero sí hacen a un lado ciertos pasajes y también cuestionan otros. Personas que quieren dejar de lado la enseñanza sobre el infierno, otros que dicen que la doctrina de la sangre es un poquito ofensiva, otros que el tema de la fornicación ya no es para estos tiempos, otros que el tema de la finanza y otros dicen que es demasiado esto. Quiero decirle una cosa, la mente humana no redimida, no transformada, es hostil al Evangelio. Saque esa molda, cuando hay gente que empieza a cuestionarte es porque no han sido redimidos. Necesitan nacer de nuevo. Hay mucha gente dentro de la iglesia que necesitan nacer de nuevo.
No porque vengan todos los días son de Cristo o no han nacido, porque el nacer de nuevo es una transformación, algo pasa, mínimo algo cambia. Si no cambia nada, nunca recibió a Cristo. No se confunda. Hoy día todos son de Cristo. No es así. Acuérdense que el Señor después dice, voy a sacar a la oveja y al cabrito, al que cornea a la oveja. Entonces no es tan así como usted piensa. No, si al final viene un perdonazo para todos, si Dios es amor, sí, pero también es juicio consumidor. La mente humana no redimida, no transformada, no nacida de nuevo es hostil al Evangelio y se cree con derecho a cuestionarlo todo. ¿Han tenido de esas personas? Por lo mismo, nadie puede aceptar el mensaje de la redención por la sangre de Cristo a no ser que el Espíritu Santo llegue a esa alma y la ilumine. Por eso Cristo nos habló de llevar la cruz y morir al yo. ¿Me sigue? Dame los últimos minutos porque voy a terminar. Pero Jesús no solo habló de su propia muerte y de resurrección, sino que también enseñó que la muerte es la puerta a la vida espiritual. ¿Cómo eso, pastor? El humanista no va a querer morir, pues está lleno de yo. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Si alguno o alguien quiere venir en pos de mí y seguir mis pasos, debe haber una condición, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz cada día y seguirme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la vida del alma, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre, y agrega esto, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Tú puedes tener un montón de posesiones económicas y eso no te va a salvar. Tú puedes tener toda la plata del país y eso no te va a salvar. El tema es el encuentro con Jesús. Por eso que dice, no sacas nada con tener un montón de tesoros y esmerarte en la cuestión de trabajo, si no tenía el principal, que el que corta el queque al final. Hay una parábola donde dice, Señor, el tipo tenía un silo y tenía un pedazo de tierra, hizo pedazo de la casa, hizo otro silo, llenó. El silo en ese tiempo era como tener mucha plata, porque lo llenaban de grano. Él hizo 2 silos, los llenó de grano. El tipo era multimillonario. Se saca un whiskacho, un puro, se pone pierna arriba y dice, regocíjate alma mía por todo lo que tienes. Y el Señor le susurra al oído y dice, qué lástima, yo mañana te llevo. Es así. Si tú no puedes querer salvar al mundo y quieres ganar al mundo y quieres hacer un montón de cosas, pero si no estás del lado del apropiado, te digo, estáis frito. Entonces vale la pena negar su vida del alma para seguir la vida del espíritu. ¿Se entiende? ¿Qué es la cruz? Muerte. Eso es la cruz. Sacrificio, muerte. Que cada vez que la voluntad de Dios se cruza con mi voluntad, yo escojo la de Él. ¿Lo repito? Por si se le pasó. ¿Qué es la cruz? Muerte. Sacrificio, muerte. Que cada vez que la voluntad de Dios se cruza con mi voluntad o con la mía, yo escojo la suya. Es un camino de cambio, de transformación, que permita que Cristo crezca en ella. Y para que esto suceda, la persona debe atravesar, escuche bien, un proceso de muerte a sí mismo, por el cual rinde su voluntad rebelde, sus deseos egoístas y pecaminosos, para hacer la voluntad de Dios a través del cumplimiento del propósito por el cual fuiste creado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, tomar la cruz no es fácil, pero es una de las lecciones que debe aprender todo cristiano. Hay muchos creyentes que se quedan detenidos o se desvían por algún obstáculo o por ambiciones personales o por no querer dejar definitivamente su forma y sus deseos y pasiones. Hay muchos que se quedan porque no quieren cambiar ciertas cosas.
por lo que no pueden seguir adelante, no pueden avanzar. En otras palabras, no pueden aceptar la cruz de Cristo. En definitiva, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos? Significa de gente cristiana, no de afuera. Andan muchos cristianos, de los cuales los dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, en el fondo son enemigos de dejar algo que les gusta. El fin de los cuales será perdición, condenación, cuyo Dios, ¿cuál es? El vientre. ¿Qué es lo que es el vientre? Sus propios deseos. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué significa eso? El Dios de sus propios deseos. Si nosotros rendimos a Dios nuestra voluntad, nuestras pasiones y todo aquello que nos hace independientes, orgullosos, arrogantes, habremos vencido un gran obstáculo para el crecimiento espiritual. ¿Me siguen? El apóstol Pedro en este pasaje todavía se movía en la esfera de la emoción y de lo terrenal, que es un humanismo disfrazado de buenas intenciones. Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Y qué dijo el Señor? Quítate delante de mí, ¿cierto? Satanás, me eres tropiezo porque no pone la vista. ¿Sabe por qué el Señor reprendió tan duramente a Pedro? Porque el compadecerse de uno mismo, póngame atención estos últimos 5 minutos, con olor a 10. El compadecerse de uno mismo, el amor a uno mismo, póngame atención porque es humanismo, el temor al sufrimiento son todas las manifestaciones de la vida del alma. Porque su motivación primaria es la preservación del yo. Por eso que él le dijo: no, ten compasión de ti mismo, que no te acontezca esto. No sufras. ¿Por qué? Porque él estaba almático. El alma siempre quiere defender su postura humanista. No, voy a sufrir. No, ¿qué me van a hacer? El temor. Cuando tú sabes quién es Jesucristo y sabes a dónde va. ¿Entiendes lo que digo? Pedro había sacado la mirada del verdadero propósito por el cual el Señor Jesús vino a la tierra. A pesar que Él les había estado hablando de su muerte y resurrección. La pregunta: ¿y usted dónde tiene la mirada? ¿Está mirando lo correcto? Porque Pedro miró lo incorrecto. La pregunta es si usted y yo estamos mirando lo correcto. Por eso el apóstol Pablo nos hace un recordatorio en el versículo 21 de Filipenses. Filipenses 3, 21. Es 2:21. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, dígalo. Y no lo que es. ¿Ah? Así es, pues. Si ese es el tema, así llegamos a Cristo. Por eso que de repente yo le dije a unas personas: no pongan la mirada en los que no les saludan, no pongan la mirada en los que le hacen desaire, porque llegan todos primero en el yoísmo, en el humanismo, en el proceso que se queden, van siendo transformados. Por eso no le ponga tanto color a una ofensa, porque están todos en proceso. Usted no se puede ir porque alguien no lo saludó, porque alguien le hizo un desaire. No, porque hay un montón que están en proceso. Llegamos humanizados primero y Dios nos empieza a despulgar. ¿Aló? Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces hay que pagar un precio de muerte para seguir la voluntad del Señor. ¿Sigo adelante? Y la carne siempre va a temblar ante una perspectiva así. ¿Por qué? Porque está muy arraigada a la tierra. Mientras la vida del alma esté reinando dentro de nosotros, seremos incapaces de aceptar las órdenes de Dios. ¿Y cuál es esa vida? La vida del yo quiero, yo pienso, yo creo, yo siento. Y así seremos incapaces de cambiar de verdad. Porque ella es independiente, no le gusta que lo manden. Por eso hay que crucificarla, hay que negarla. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quiénes son los que vencen?
Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y por qué más? Porque menospreciaron su vida hasta la muerte. El adversario va a vencer a todo aquel cuyo corazón esté lleno de consideración del yo. ¿Entiende? Te toca, te mata. ¿Quién se ofende? El que está vivo. Lo retaron, lo corrigieron. Se le para el caballo que tiene adentro. A otro se la mula y a otro el burro. Se le para adentro así como que... Porque no puede resistir. Es una guerra del humanismo que tiene adentro, del yoísmo versus lo que le están marcando que haga. Por eso que es importante que usted tenga confianza en su pastor, que no va a ser un tipo que va a estar haciendo autoritarismo y que lo hay. Lo hay. Pero si le dicen con buenas palabras, lo enfrentan, pero usted dice, sí, en realidad estoy equivocado, pero si tienen una compulsividad de defenderse, es porque su orgullo está paradito. Pues. No, mira, es que tú no lo estás viendo bien, mira, te lo quiero explicar. No, si usted... Cállese mejor. Pues ya le sacamos la foto. ¿Está entendiendo? El yo siempre opera de modo independiente de la voluntad de Dios. Quiere hacer las cosas a su manera. ¿Me sigue? Porque quiere servirle, bien, escuche bien, según a él mismo le parece bien hacerlo. Tiene su propia determinación, su propio guía. No a la manera de Dios, sino que a mi manera. No le ha dado resultado en toda la vida, pero no, él siempre defiende esa postura, ¿me entiende? Entonces, el yo siempre opera de modo independiente de la voluntad de Dios porque quiere servirle según a él mismo le parece bien hacerlo. Y todas las energías generadas en el alma, incluida el talento, los dones, el conocimiento y la sabiduría, escuche bien, no pueden capacitar a los creyentes para llevar fruto espiritual. Lo repito para que lo entienda. Todas las energías generadas en el alma, no en el espíritu, en el alma, porque el alma tiene talento, incluida talentos, dones, conocimiento y sabiduría, no pueden capacitar a los creyentes para llevar fruto espiritual. Usted puede tener un don y Dios se lo dio, no lo puede quitar, pero no lo prueba. Escúcheme, usted puede cantar hermoso, pero el talento del alma. Pero no puede soportar a un hermano, no puede soportar a una suegra, no puede soportar a un padre, ¿me entiende? Pero canta hermoso. Qué lindo como Dios usa, el Espíritu usa a esa niña o ese niño. Es talento humano, pero jamás ha sido de Dios, porque no tiene la capacidad de cambiarte desde adentro hacia afuera. ¿Se entiende? Con esta palabra, si se te revela, tú vas a poder identificar a los hermanitos cuando dicen el verso que te trae. Tú le haces correr la bola y los ves inmediatamente a dónde están. ¿Se entiende, iglesia? Nada que sea formado en el alma tiene la capacidad de dar fruto espiritual. Por eso que, escúcheme, de repente tenemos iglesias o amigos que predican hermoso. Hermanos que no son pastores, pero predican hermoso, hacen cosas dentro de la iglesia, pero en la casa son insoportables. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiempo atrás, no sé si se acuerdan, un día dijeron, en África, hay un país de África, que el 52, no sé cuánto por ciento son cristianos. Fantástico, uno puede decir. Pero es el segundo país con la tasa más alta de violaciones. Hay algo que no concuerda. No concuerda. Porque si el 50,2% es cristiano, se significa que el medio país es mucha gente. ¿Cómo hacer el país con la tasa más alta de violaciones? Es porque no son convertidos los que dicen ser de Cristo, por hermano. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad.
de que el Cristo que mostremos sea de verdad un cristiano. ¿Se entiende o no? La pregunta es esta, o la respuesta. Si el Señor Jesús tuvo que morir para dar fruto, también nosotros, sus discípulos, hemos de morir para poder producirlo. No podemos evitarlo. El Verbo se hizo carne y pasó por el dolor, pasó por la muerte, pasó por la tumba, pasó por la resurrección, para poder recuperar al hombre entero. O sea, todo lo hizo Jesús por ti y por mí. No sé si alguien me entiende. Vuelvo a decirle, el Verbo se hizo carne. Valóralo un poquito. Pasó por el dolor, pasó por la muerte, estamos hablando del Hijo de Dios, pasó por una tumba, fue al infierno, no sé si sabías, y desde ahí vino la resurrección para a ti y a mí hacernos libres. ¿Para qué? Él no cometió personalmente ningún acto pecaminoso. Dios nos amó tanto a nosotros que hizo a su Hijo pecado por nosotros. Lo puso en un estado de muerte espiritual en nuestro lugar. Con lo que debió sufrir la condenación de Dios, que es la muerte, para que así nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios en Cristo. ¿Se entiende? O sea, el Padre nos amó tanto que mandó lo más preciado a su Hijo a morir, a tomar mi lugar, el tuyo. Sufrió, murió, fue a la tumba, fue al infierno. ¿Se imagina ver a tu Hijo en eso? Por amor hasta a los que le dan la espalda, por amor hasta por Él murió por toda la humanidad, pero eso se activa cuando tú lo recibes en tu corazón y caminas en Él. O sea, es tremendo cuando se te revela. Por eso que dijo, cuando se te revela que Él es el Hijo del Dios viviente y todo lo que hizo por ti, que nosotros gracias a Jesucristo es imputada en nosotros su justicia. Él pagó el pecado de muerte que tú y yo tendríamos que haber tenido. Es para vivir agradecido, ¿no? Es para decir yo. Por eso que Él dijo, Filipenses 2, 5 y 8, anótelo. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? El que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para terminar, póngamelo ahí, 1 Pedro 4, 1 al 3. ¿Qué le parece? Para pensar, ¿o no? Y mira lo que agrega. Primero dijo, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el que se anonadó, se quitó toda la gloria. Porque yo tiempo atrás enseñaba, si a ti te dijeran, Ismael, ¿puedes ser un perro? Me miraría re feo, ¿o no? Si yo te dijera, Gustavo, ¿tú podés ser una pulga? Porque eres hombre, por lo tanto, un pulga ya es más bajo que perro. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, se están sujetando a una condición que tienen, que sienten que es mejor que un perro y una pulga. Jesús era el Señor de la creación y se despojó de toda la gloria por amor a gente que ni siquiera le iba a ser fiel. Se despojó, tanto así que ni lo conocieron cuando vino a la tierra. Lo miraron y no lo conocieron porque estaba tan vestido. Por eso que dice, se humilló, se hizo más que un siervo. Se anonadó, se hizo nada. Y bajo esa línea pagó calladito el pecado de todos nosotros. Entonces vuelve para terminar en esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Siga. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias que son deseos sexuales de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Punto. Siga. Basta ya el tiempo pasado. O sea, ya tuviste un tiempo, los que llegan más grandes, para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, a los del mundo, andando en lascivia, que ya sabe lo que es lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación, abominable, idolatría, etc. Ya bastó, ya basta. Ya basta.
Ya viviste eso. Como para seguir pegado a eso. Pídele al Señor que se te revele. Póngase de pie. Perdone que me haya extendido, pero creo que había que terminar la idea, ¿no? La iglesia en general debería ser su objetivo enseñar para que el pueblo cada día tome más autoridad e influencia a su alrededor. Cada uno de nosotros tiene un radio de influencia. El tema es que cuando tú empiezas a creer quién eres y el propósito que tienes, tú empiezas a influenciar a la gente que está alrededor tuyo. Con una convicción, porque tú eres el primer convencido. Ya basta el tiempo pasado. Yo creo que ¿cuántos conmigo se unen a decirle, Señor, por favor, revélate? Revélate, Señor.